Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación y Estudios Políticos. Pero además este programa también es el resultado de una alianza con la Escuela de Antropología que nos parece, digamos, importante rescatar. Hoy en Sobre la Mesa vamos a analizar el tema de conflictos territoriales e interétnicos y la Declaración de Barbados, que no solo consideramos ante el llamado de la Escuela de Antropología, sino por lo que eso significa, que era un tema realmente muy importante para tocar aquí en Sobre la Mesa. Por eso entonces vamos a estar haciendo este análisis con el profesor don Silvel Elías. Él es ingeniero agrónomo y geógrafo, es experto en desarrollo rural, silvicultura comunitaria, territorialidad y mapeo comunitario, es máster y doctor en geografía social por la Universidad de Toulouse de Francia y profesor de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Buenas noches. También contamos con la doctora Silvel Elías, ella es docente de la Escuela de Antropología, es investigadora del Centro de Investigaciones Antropológicas, especialista en estudios con pueblos indígenas, etnología y teorías antropológicas, y tiene una maestría de la Universidad de Brasilia y un doctorado de la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil. Hola, muchas gracias. Denia Román. Ay, dije algo que no debía, perdón. Sí, pero no hay problema. Y bueno, también contamos con la presencia de don Jorge Grunberg, antropólogo austriaco, experto en pueblos indígenas, autonomía, desarrollo humano, territorialidad y comunicación intercultural, que hoy está ligado al Departamento de Antropología de la Universidad de Viena. Algo muy importante es que don Jorge tiene no solo una amplia experiencia en trabajo en América Latina, sino que también ha sido parte de lo que fue la Declaración de Barbados, que por eso también está acá Sobre la Mesa y le agradecemos mucho su presencia. Muchas gracias. Bueno, doña Denia, tal vez iniciar precisamente con por qué está don Jorge y don Silvel acá en Costa Rica, ¿verdad? Que son asesores de un proyecto de investigación del cual usted es parte. Contarnos como cuál es su génesis, cómo es que inicia, qué es lo que están haciendo para poder introducir, ¿verdad?, a las personas que nos están acompañando desde sus casas sobre lo que vamos a analizar. Perfecto. Yo diría que este proyecto, digamos, tiene una prehistoria y tal vez unos 5 años antes, y tiene su origen en la Escuela de Antropología, una comisión ad hoc que se conformó más o menos a finales del 2014, cuando hubo un pico de crisis de violencia en Salitre, y obviamente los antropólogos y las antropólogas no podíamos quedarnos de manos cruzadas y formamos un grupo discutiendo, tratando de entender qué era lo que estaba pasando. Poco a poco esta iniciativa pasó a digamos, otras instancias de la universidad y llegó a una comisión especial del Consejo Universitario que se mantuvo durante el 2016-2017 y de la cual salieron dos informes diagnósticos. Y bueno, después de ahí consideramos que lo más importante era conformar un equipo transdisciplinario y que abordara el tema y que investigara los conflictos territoriales e interétnicos, no solo en Salitre, sino en todo el territorio de indígena, digamos, en las comunidades indígenas de Buenos Aires, y al mismo tiempo que tuviera la posibilidad de hacer un trabajo colaborativo y de diálogo con los actores sociales. Conformamos un equipo que, si me permito leer algunos de los investigadores, un equipo que es coordinado por Marcos Guevara y tiene una dirección co-científica de María Eugenia Bozzoli y María del Carmen Araya Jiménez, antropólogos y doctores todos, y también tenemos la colaboración de Alejandra Boza, Roberto Castillo, Mariano Sáenz, María Paula Barrantes, el señor Ali García, que es un indígena Bibri que trabaja en esta universidad, y también la colaboración de Cinia Zúñiga, que es investigadora de la UNED con amplia experiencia en el tema indígena. Y bueno, además de los dos compañeros, también está Leila Rodríguez de la Universidad de Cincinnati y Enio Barrero de la Universidad de Brasil. Entonces es un equipo transdisciplinario. Y si me permites, también es importante la presencia de ellos dos aquí, porque las características de conflictividad y de violencia abierta que han existido, digamos, en el tema de Salitre en los últimos años y en los territorios del Pacífico Sur, no se había dado con esa intensidad y con esa fuerza y con ese racismo, y era importante conocer las perspectivas de gente con tanta experiencia y que ha trabajado en contextos semejantes en América Latina. Claro, y eso precisamente me da el paso a la siguiente pregunta para Jorge y para don Silvel, en el sentido de que
hay, digamos, una serie de características o particularidades de esos conflictos territoriales e interétnicos, ¿verdad? Aquí sucedió lo de Salitre, que, bueno, ya también hemos hecho programas específicos sobre esa situación, que fue realmente muy violenta, ¿verdad? Y que además tampoco es que ya está solucionada, ¿verdad? Ahí el conflicto sigue latente, pero si pudiéramos caracterizar, tal vez, don Jorge, los conflictos a nivel latinoamericano, en cómo, digamos, los podríamos explicar. Yo creo que es la regla y no la excepción. En todos los países latinoamericanos está la conflictividad en torno a territorios y tierras indígenas muy alta. Y eso tiene su origen en el sistema del colonialismo europeo, tiene una larga historia y no se llegó a resolverlo porque sigue habiendo una tendencia de negar derechos ancestrales sobre territorios indígenas a los que viven actualmente en estos territorios. Y yo creo que el caso de Salitre en este sentido tiene unas características muy propias, porque hay que decir que Costa Rica es de los pocos países donde existe un sistema judicial que realmente se puede decir es un estado de derecho. Sin embargo, también cae en una tendencia en estos casos que observamos en los países latinoamericanos que no han superado todavía una posición de discriminación a priori de la población indígena en cuanto a sus derechos sobre tierras. Y como en todos los países somos cada vez más personas, esta presión hacia tierras indígenas tendencialmente está en aumento, y con eso también la obligación del Estado de crear una situación de derecho y de justicia es cada vez más importante. Brasil es un caso que usted ha estudiado, y ahora, como en los últimos años, que más bien se plantea que ¿verdad? Casi que con el actual gobierno, que la Amazonia se pueden hacer muchas más cosas y que se han cuidado mucho más, y que en realidad hay como un planteamiento de que no es tan importante ese territorio para esta población indígena. ¿Cómo lo podemos ver? Yo creo que Brasil es, por la inmensa extensión de su territorio, un caso sumamente importante, y también por el hecho de que la Amazonía es la mayor extensión del bosque tropical húmedo, que es en este sentido de importancia para el clima a nivel mundial en el trópico. Quiere decir, es algo absolutamente fundamental, y por supuesto los pueblos amazónicos han poblado esta Amazonía por más de 15.000 años. Quiere decir, no es una selva, no es una tierra de nadie, es tierra de indígenas, de diferentes pueblos, unos 400 en toda Amazonía, que pertenece, según las fronteras establecidas, a 9 países diferentes. Y en este contexto Brasil es importante porque ha tenido desde 88 una legislación, una constitución muy favorable para la territorialidad indígena, y tenemos actualmente, si juntamos las tierras indígenas y las áreas protegidas en la Amazonía, podemos decir que la mitad de la Amazonía en el Brasil tiene un estatus de territorios protegidos, y donde están más protegidos no están en las áreas protegidas al cuidado del Estado, sino en las tierras indígenas. Claro. Y eso se puede comprobar fácilmente con imágenes satelitales. La mejor protección de la selva tropical amazónica son los propios indígenas que viven allá, que defienden su tierra y más que nada saben usarla. Claro. Y en el caso de Guatemala, el tema del territorio, ¿verdad? Es un gran tema. ¿Cómo podemos caracterizarlo? ¿Verdad? Porque a veces, aunque estamos tan cerca, no tenemos como tanta idea de qué es lo que pasa. Sí, efectivamente, en Guatemala la territorialidad indígena se vive en 2 planos. Una territorialidad práctica, de facto, en el cual los pueblos indígenas viven en territorios que reclaman sus derechos desde tiempos ancestrales,
Y en el otro plano, en un territorio que no ha sido reconocido por los estados, por el Estado, mejor dicho, por las leyes, en donde se tiene el privilegio de considerar que Guatemala tiene un solo territorio, que es el territorio nacional, y entonces el Estado se resiste a reconocer que los pueblos indígenas tienen sus propios territorios. Entonces, en esta lucha, los pueblos indígenas han estado trabajando para que se les reconozcan esos derechos que tienen sobre sus tierras comunitarias y sus territorios, y efectivamente también esos territorios están sometidos a una serie de presiones debido a las actividades extractivas que de alguna manera se han impuesto en los últimos años. De alguna manera, al igual que Centroamérica, los territorios en Guatemala, especialmente los territorios indígenas, han estado cada vez más bajo la codicia del gran capital que quiere instalar obras de infraestructura, proyectos mineros, extracciones petroleras, cultivos de gran escala, represas, y definitivamente estas inversiones se instalan sobre territorios indígenas, y ahí es donde está el origen de la conflictividad, porque estos proyectos se instalan sin respetar no solo las normas ambientales, sino los derechos de los pueblos indígenas a ser consultados sobre estos proyectos. ¿Y hay una evolución, digamos, después de los acuerdos de paz en positivo o no? Pero tal vez para que lo piense vamos a ir a la primera pausa y ya regresamos acá sobre la mesa escuchando la respuesta de don Silver. Continuamos en Sobre la Mesa analizando el tema de los conflictos territoriales con respecto, digamos, a población indígena. Y antes de ir a una pausa, yo le preguntaba a don Silver con respecto a si esos conflictos han mejorado después de los acuerdos de paz, o en realidad los acuerdos de paz no han tenido mayor efecto. Sí, efectivamente, los acuerdos de paz, y algo tenemos ahora es de que por lo menos no tenemos una guerra interna declarada. Abierta, sí. En segundo lugar, cualquiera que haya conocido Guatemala en 1996, cuando se firmaron los acuerdos de paz, y visita ahora Guatemala, puede que se sorprenda del crecimiento económico que tiene el país, especialmente la ciudad capital, con los grandes edificios, las grandes obras de infraestructura, los vehículos que están por todos lados, los grandes negocios. Pero si miran debajo de la alfombra, se dan cuenta que realmente el país sigue teniendo una gran desigualdad social, vista por ejemplo en el aumento de la pobreza. O sea, el país tiene más pobres ahora que hace 25 años. Los rezagos sociales son profundos. La desigualdad entre población indígena y no indígena es muy fuerte. Por ejemplo, en educación se ve claramente de que la educación ha favorecido más a la población no indígena que a la indígena. Y respecto a los conflictos, pues efectivamente también había un acuerdo de paz relacionado con la población indígena para reconocer sus derechos, principalmente a la organización, a los territorios. Sin embargo, esos acuerdos de paz, a pesar de haber sido reconocidos como ley en Guatemala, han quedado en abandono. Con cada gobierno que pasa es menos el apoyo que se da al cumplimiento de estos acuerdos, y especialmente el reconocimiento a los derechos a las tierras comunales, a las tierras indígenas, que ahí hay una gran deuda que tiene el país, porque no se logró aprobar toda una serie de leyes que tenían que fortalecer el cumplimiento de esos acuerdos de paz. Se aprobó un fondo de tierras para el acceso, se aprobó el registro de información catastral para cuantificar, hacer el levantamiento de los predios, pero en realidad quedó pendiente la ley de regularización y la ley de comunidades indígenas. Entonces, realmente, frente a ese vacío legal, es que realmente los conflictos territoriales están en aumento, y especialmente porque los gobiernos han favorecido el arribo de la inversión de grandes capitales para estas obras de infraestructura relacionada con las industrias extractivas. Entonces, el Estado, en lugar de favorecer los derechos de los pueblos indígenas, estimula la gran inversión a costa, digamos, de los derechos que tienen las comunidades. Bueno,
Y ya viendo, digamos, como el contexto de cuál es la situación actual, Denia, en la actividad precisamente que participaron don Silven y don Jorge, se habla de la Aclaración de Barbados, que es como un mecanismo que lo que busca es, ¿verdad?, un poco trabajar sobre estos temas. Tal vez nos podrías explicar qué es esta declaración, por qué es importante. Sí, tal vez pensando en la pregunta anterior se me quedó algo importante que reseñar, y es que esta violencia explícita que hemos tenido en el país, no podemos dejar de mencionar el caso del compañero Sergio Rojas, que justamente tanto Silver como Jorge, hace un año estuvimos en Salitre conversando con él, dialogando con él de parte del proyecto, y que fue un golpe durísimo política y yo diría que emocionalmente al equipo del proyecto, y obviamente a nivel nacional creo que el país todavía no sabe lo que perdió con el asesinato de Sergio, un gran defensor de derechos humanos. Y bueno, para responder la pregunta, yo hoy decía en la conferencia que Barbados es un divisor de aguas epistemológico y político. Y epistemológico porque comentábamos que el encuentro, Barbados es el encuentro, una reunión de académicos, fundamentalmente, casi todos antropólogos, que venían trabajando haciendo etnografías en territorios indígenas de una gran violencia en los años 60 y 70. Y es epistemológico porque el simposio tiene el nombre, este encuentro tenía el nombre, o esta reunión de académicos tenía el nombre Simposio de Fricción Interétnica. Y fricción interétnica es un término acuñado por uno de los académicos, Roberto Cardoso de Oliveira, que ante el poco vacío de teoría que podría explicar la situación que él estaba viviendo, porque la antropología, es importante reseñar que se constituye como disciplina a final del siglo XIX en un contexto colonial, digamos, y obvia absolutamente todos los autores clásicos del contexto, ¿verdad?, en cual, sin embargo, la valentía de los antropólogos y antropólogas latinoamericanos empezaron a reflexionar sobre el tema teórico, conceptual, pero lo más interesante de esta reunión es que se reunieron y traspasaron del tema conceptual, epistemológico, y terminaron con una declaración política, que es la Declaración de Barbados, que es una serie de denuncias muy radicales y muy fuertes contra los estados, contra las misiones religiosas y contra los mismos antropólogos, quizás. Claro, ahí precisamente quería preguntarle yo a don Jorge, que fungió como coordinador y secretario en este proceso, ¿cómo es, verdad? Efectivamente, ¿cómo surgió la idea? Un poco, Denia nos cuenta, ¿cómo se cristaliza precisamente, cómo se pasa de una reunión académica a una declaración política? Sí, realmente fue un proceso en que hay que tomar en cuenta también el contexto en aquellos años, a fines de los años 60 del siglo pasado, en que había, digamos, una turbulencia generalizada en las ciencias sociales, que estaba reivindicando también una nueva manera de entender movimientos sociales. Y en cuanto a los pueblos indígenas, había también una disposición de decir, es imposible de aceptar una situación característica para el colonialismo interno del siglo XIX a mitad del siglo XX, en cuanto a una no solamente discriminación, sino actitudes de genocidio y etnocidio a poblaciones indígenas, principalmente en las áreas de las tierras bajas de América del Sur, donde el extractivismo primario seguía como 500 años anterior. Eran gente que estaba lavando oro, que estaban cazando animales, que estaban cazando indios y que estaban también en una producción de hule, como aquí también a principios del siglo pasado, ¿verdad?, en el norte de Costa Rica.
Y en esta situación de la frontera indígena se seguía exactamente con la misma manera, no solamente de desplazar, sino de eliminar la población indígena. Entonces los antropólogos, que en aquel entonces la mayoría eran, todos blancos, casi la mayoría hombres y muchos extranjeros también, estuvimos en una situación en que esta impotencia de poner un contrapeso contra una situación absurda, violenta, ahí surgió esa idea también de que tal vez este modelo de fricción interétnica nos podría dar una pauta teórica de entender esta situación absurda, ¿verdad?, que prevalecía. Y nos dimos cuenta cuando, por una iniciativa compartida por la Universidad de Berna, donde estaba como profesor asistente, y el Consejo Mundial de Iglesias, el programa antirracista, había una convergencia de decir, es tremendo, no solamente apartheid en África del Sur, todo eso es algo indigno que hay que cambiar, sino el racismo antiindígena en América Latina es más atroz todavía, porque se elimina a la gente. Entonces nació esa idea de hacer una reunión para compartir con colegas de diferentes países latinoamericanos esta experiencia y ver salidas. Claro. Y es cierto, eso fue una salida política. Y fue así como un laboratorio que tenía, creo que la fuerza de la expresión de esta declaración, que fue un hito en el cambio de la política con indígenas en América Latina, surgió de la impaciencia, pero más todavía de una enorme indignación. Claro. De que en un momento de la historia en que se hablaba de derechos humanos, en que se había pasado guerras y todo, se seguía con el mismo modelo de genocidio, de eliminar indios, solamente porque el extractivismo colonial tenía una tercera etapa de continuar. Sí. Y don Silvel, ¿por qué entonces, con algo tan fuerte como lo que don Jorge nos acaba de explicar, necesitó precisamente otra segunda declaración, y cómo cambió esto cuando ya la población indígena estuvo involucrada, ¿verdad? Porque en la primera, como decía don Jorge, era prácticamente antropólogos no indígenas. ¿Ya? Pues yo dejaría a don Jorge que explique lo de la segunda declaración. Yo creo que nosotros no sabíamos exactamente cuál iba a ser el eco a nuestra reunión, porque en primer lugar nadie conocía Barbados. ¿Por qué Barbados? Porque es una isla en el Caribe donde no hay indígenas desde el siglo XVI, y en un mundo minado de unas dictaduras militares en aquel entonces en países de América del Sur, pero también Centroamérica en algunos. Entonces nos refugiamos a una universidad anglófona lejos del mundo indígena y bajo la protección del Consejo Mundial de Iglesias. Algo muy raro. Sin embargo, el eco fue muy fuerte, tanto en la política indigenista prevalecente en aquel entonces, que tenía su centro en México. El indigenismo del Estado se sentía muy ofendido por nuestra posición, porque dijimos con mucha convicción de que la liberación de los indígenas es hecha por ellos mismos, o si no, no es liberación. Claro. Todos los intentos de querer enseñarles cómo vivir como civilizados carece de un fundamento, y además no ha funcionado en 50 años. Entonces, en ese sentido, en la segunda reunión, que fue en 77, la primera fue en enero 71, ya dentro de un año va a ser 50 años. Y la segunda fue el 77, otra vez en Barbados, pero la mayoría de los participantes eran actores indígenas. Y los antropólogos más bien escuchando y pasando un poco de vergüenza, porque nos pareció que hubiéramos tenido eso hacia allá en la primera. Claro. Estamos acá en Sobre la Mesa, vamos a ir a una pausa y ya regresamos.
Continuamos en Sobre la Mesa analizando el tema de conflictos territoriales e interétnicos. Antes de ir a una pausa, don Jorge nos hacía como toda la explicación efectivamente de cómo surge, ¿verdad?, esta declaración de Barbados. Pero aquí yo quisiera pasar un poco a la situación actual de Guatemala. Vuelvo con Silvel en el sentido de que ¿por qué no hay territorialidad indígena realmente en Guatemala, siendo un país, digamos, de mayoría población indígena, ¿verdad? ¿Y por qué ha costado tanto que haya una participación indígena en órganos y en instituciones del Estado? Una pensaría que si son mayoría tendrían que estar en igual proporción representados y representadas en todos los espacios, ¿verdad? Sí, eso tiene que ver con las prácticas coloniales, en donde la población indígena fue prácticamente segregada, hecha a un lado de la toma de decisiones. Siempre fueron vistos como ciudadanos de segunda categoría, los cuales había que civilizar. Incluso hay políticas en la época en que se genera el indigenismo, en las cuales se trataba de hacer que los indígenas hablaran el idioma español como única lengua, con la finalidad de integrarlos a la sociedad. Se les obligaba, digamos, al ejercicio militar, porque se suponía que en los cuarteles los indígenas iban a tener una mejor educación e iban a relacionarse con un mundo que se les iba a abrir para que pudieran vivir mejor. Y también el hecho de que pues, se implementan una serie de políticas relacionadas con la obligatoriedad de que los niños indígenas no hablen su idioma nativo en las escuelas. Entonces, esto realmente va creciendo, va siguiendo, y entonces por eso es que los pueblos indígenas realmente no tienen una mayor participación en los espacios de decisión. Quizá vale la pena contar que Guatemala acaba de publicar los datos del censo que se realizó en el 2018, y ahí nuevamente se muestra, por ejemplo, de que la población indígena en apariencia es numerosa, ¿verdad? Claro. Y uno podría pensar mayoría, pero el mismo Estado sigue negando esa existencia. Hay políticas, digamos, implícitas, no tan declaradas, pero por ejemplo la autoidentificación de los pueblos indígenas se sigue negando. Los censistas a ojo deciden si alguien es indígena o no es indígena. No. Pero hay un dato interesante, y es de que en los censos anteriores la población indígena había venido en un declive fuerte, pero en este censo, gracias al esfuerzo que hicieron las organizaciones indígenas, pues se detuvo eso, y ahora, por ejemplo, la población indígena es por lo menos 4.5% más que en el censo anterior. Pero eso que usted dijo es muy interesante. No, en el censo no hay la autoidentificación. Existe, pero en realidad son los censistas muchas veces que deciden hacer la pregunta clara, decir usted cómo se identifica, pero muchas veces ellos asumen, no hacen la pregunta y lo asumen. Ahora, por ejemplo, en el tema de la representatividad, nosotros acabamos de tener un proceso de elecciones generales el año pasado, y pues nuevamente, digamos, la población indígena está muy poco representada en el Congreso. De 160 diputados, apenas 15 diputados son indígenas, por ejemplo. De los 15, 3 mujeres indígenas. Hay muy poca además representación. Es doble la discriminación, claro. Y por ejemplo, en cuanto a las candidaturas presidenciales, pues hubo por lo menos 4 indígenas en los binomios, y por primera vez una mujer indígena hizo temblar al sistema porque tenía posibilidades de avanzar, y pues obviamente la propaganda racista, discriminatoria, pues quizá le restó posibilidades, pero por lo menos estamos ante un escenario en el cual los pueblos indígenas pueden tener mayor representatividad, y eso se refleja en el tema de la territorialidad. Es decir, en realidad el colonialismo ha metido la idea de que es el Estado el que tiene que controlar con su sistema de división político-territorial en municipios y en departamentos, y muchos de esos departamentos y municipios pues no coinciden con el arreglo territorial indígena per se que existe a lo interior. Por decir algo, yo soy del pueblo Maya Quiché, y nuestro pueblo está dividido en aproximadamente 8 departamentos y en aproximadamente 108 municipios.
Entonces, eso definitivamente a la hora de querer, digamos, aglutinar, toma de decisiones en elecciones o en otras cosas, pues se debilita porque lo que prevalece es el arreglo político-administrativo oficial del Estado. Claro. Usted ahora dijo algunos avances, ¿verdad? Tal vez no tan, como uno quisiera, tan grandes, pero ¿cómo vemos el futuro entonces en ese sentido digamos, de lograr una mayor representación, de que efectivamente se respete la territorialidad en Guatemala? Pues vea, algunos avances que me gustaría mencionar, por ejemplo, que tiene que ver con la autoidentificación de los pueblos indígenas. Para mencionar un ejemplo, el pueblo Xinca, en el censo anterior del año 2002, aparecían con 16,000 habitantes, ¿verdad? Pero gracias al esfuerzo que hicieron las organizaciones para autoidentificarse, como una medida también de reivindicar sus derechos violentados por la instalación de una de las más grandes mineras de plata del mundo, que está en territorio Xinca, pues ellos hicieron un ejercicio de autoidentificación y pasaron de ser 16,000 a ser ahora 270,000. Entonces, eso realmente es un logro significativo que pues los otros pueblos indígenas, algunos lo hicieron, pero si los demás lo hacen, podrían lograr como una mayor representatividad que también debería de reflejarse en el plano político. Claro. ¿Por qué no? ¿Verdad? Sí, por Porque supuesto. en realidad los indígenas en Guatemala representan algo así como 2.5 millones de votos, pero obviamente son votos para los partidos tradicionales, oficiales, que no tienen representación indígena, pero que los utilizan en las campañas para llevar a sus propios candidatos a ocupar los cargos públicos. Pero definitivamente hay como mucha posibilidad de seguir avanzando en este proceso. Don Jorge y doña Denia, más uno se pregunta, digamos, con el historial de conflictos de lo que hemos hablado, bueno, un poco los avances de Guatemala, que uno quisiera que fueran mayores. ¿Es posible desde las universidades, digamos, o desde las sociedades nacionales, construir una relación no jerarquizada y de respeto con los pueblos indígenas? Don Jorge y después doña Denia. Yo diría que sí, Claro. es posible, por supuesto. Ahora, no es algo que cae del cielo, es decir, es difícil de conseguirlo. Y una de las grandes perspectivas nuevas en cuanto a procesos de liberarse del esquema del patrón colonial es justamente el grupo rápidamente creciente de académicos indígenas, entre ellos en su mayoría estudiantes indígenas que aparecen en las universidades, generalmente no en el centro, no en la capital, pero en las universidades que están en áreas con población indígena. Y eso ha dado unos resultados realmente sorprendentes, porque de repente contamos en todos los países americanos, de Canadá hasta Chile, en universidades colegas que son indígenas y son colegas también de los otros académicos que no son indígenas. Y ahí se da, por supuesto, una nueva forma de comunicación, de asumirse como ciudadanos. Y claro que es un primer paso, pero pensamos de que a través de los hechos, y no solamente de postular la equivalencia de los ciudadanos, independientemente de su cultura, de su identidad étnica, los hechos van a mostrar realmente si es posible de construir sociedades que sean normalmente, que acepten la diversidad de su población como una ventaja y no como un problema, como durante tanto tiempo se habló de los indígenas como la cuestión indígena, el problema indígena. El problema nunca eran los indígenas, Claro. eran los que querían continuar con un colonialismo interno, a pesar de que se llamaron repúblicas. Sí. Hay que alcanzar una república de hecho y no solamente
de postulado en momentos de elecciones. Doña Denia, ¿coincide usted con don Jorge? Y además también el tema de la autocrítica, ¿verdad? Un poco de la antropología con respecto a cómo, ¿verdad?, han trabajado el tema. Decía Boaventura de Sousa que producimos ideas revolucionarias e instituciones reaccionarias. Y yo creo que esto es un buen ejemplo para pensar el tema indígena y el tema de la antropología, incluso aquí en la misma universidad. Bueno, obviamente uno no puede desprender la institución universitaria dentro de la sociedad, ¿verdad? Y si tenemos una sociedad que discrimina, una sociedad que es racista, una sociedad que se concibe a sí misma, digamos, como europeo, pensando sobre todo el caso de Costa Rica, creo que es necesaria una resignificación de lo que es indígena, de la ancestralidad indígena costarricense y, bueno, y de las otras ancestralidades también afro que tenemos, ¿no? Claro. Pero creo que yo coincido con Jorge que en la medida en que la universidad tenga más indígenas dentro, pero más indígenas, digamos, no como una absorción, no transformando su idea de profesionales, sino profesionales indígenas, médicos indígenas, matemáticos indígenas, científicos indígenas, es decir, con toda su visión, digamos, y con toda su identidad. En ese sentido, la universidad va a permitir, digamos, esa apertura. Y un ejemplo muy pequeño de nuestro proyecto, nosotros queríamos incorporar investigadores indígenas en la primera etapa del proyecto y no fue posible. No fue posible porque simplemente esta universidad no puede contratar a una persona que no tenga un título universitario. Sí. Entonces hay que generar procesos diferenciadores y hay una cosa importante, no es fácil, no es sencillo, pero también hay que cambiar el modelo de ciencia y el modelo de universidad que queremos. Es decir, si hablamos de transdisciplinaridad, ¿por qué no atrevernos a considerar el pensamiento y las propuestas indígenas, lo que yo llamo pensamiento, vivencia indígena, como un modelo más de ciencia y reconstruyamos una nueva transdisciplinaridad, ¿verdad? Ese es un reto, creo que tenemos. Y me parece, yo quisiera así resaltar, me parece que la universidad empieza a dar destellos interesantes. En la comisión del Consejo Universitario hay una política indígena que... Esta comisión de salitre que conformamos fue muy interesante, nos pasó un poco lo de Barbados, es decir, la comisión era para estudiar el salitre, la conflictividad y empezamos a vernos a nosotros mismos. ¿Y la universidad qué está haciendo? Claro. ¿Cuál ha sido el papel histórico de la Universidad de Costa Rica? Claro, nos encontramos que la universidad tiene una presencia en los territorios indígenas, pero no como uno quisiera, ¿verdad? Tiene que descolonializarse un poco más. Claro, y respetar y poder no intentar que las personas que vienen a la universidad de los territorios indígenas asuman las condiciones de la universidad, sino que más bien respeten su cosmovisión y que sean, digamos, desde ese lugar que vienen a estudiar. Yo creo que eso es algo como muy importante y que a veces se nos olvida. Pero bueno, tenemos que hacer una pausa acá en Sobre la Mesa, ya regresamos. Continuamos acá en Sobre la Mesa analizando el tema de conflictos territoriales e interétnicos y la Declaración de Barbados. Antes de ir a una pausa, precisamente, don Silven también se quería referir a lo que venía hablando, ¿verdad? Y un poco lo que ustedes aportan desde el proyecto específicamente. Sí, efectivamente, quisiera destacar el trabajo que desde la Universidad de San Carlos hacemos como Facultad de Agronomía. Nosotros formamos profesionales de la agronomía, pero teníamos una tradición de formarlos en el modelo de la agricultura convencional heredada de la llamada Revolución Verde, ¿verdad? Que es mecanización, utilización de tecnologías modernas, etcétera, etcétera. Sin embargo, en los últimos años nosotros hemos hecho un planteamiento y estamos trabajando en la construcción de un nuevo modelo de profesional de la agronomía que esté más vinculado, digamos, a cuestiones agroecológicas. Y nuestra principal fuente de experiencias y de conocimiento está precisamente en lo que hacen las comunidades, por supuesto, y lo que hacen los pueblos es ancestral desde hace muchos años, ancestrales. Y eso nos ha permitido, por ejemplo, incorporar modalidades de formación en ese campo, hacer investigaciones también, pero principalmente acompañar procesos de formación que hacen las propias organizaciones indígenas y comunitarias. Nosotros tenemos una serie de diplomados en los cuales pues, son gestionados y son formulados de manera conjunta con las organizaciones, y eso nos permite
pues tratar la manera de involucrarnos un poco más, de comprometernos con la finalidad de contribuir a visibilizar todo ese bagaje de conocimientos y de experiencias y ahora llamadas buenas prácticas, ¿no? de producción y de manejo de recursos naturales de cara a desafíos globales como la conservación de la diversidad biológica o el cambio climático. Entonces eso realmente nos ha permitido, digamos, empezar a forjar una nueva generación de profesionales de la agronomía. Claro, y siguiendo, ese es un buen ejemplo, ¿verdad?, de cómo incorporar, ¿verdad?, a una dinámica universitaria que a veces es muy cuadrada o, ¿verdad?, o muy estricta, un poco lo que doña Denia nos planteaba. Don Jorge, ¿cómo, digamos, podemos abrir más espacios en las universidades para una acción, digamos, con mayor diálogo con la población indígena? ¿Qué se necesitaría más desde las universidades? Sí, es una buena pregunta que una vez me asustó en una universidad brasileña donde hay en Dorados hay algo como 350 indígenas como estudiantes. Y entonces una que se destacó y estaba estudiando filosofía y estaba explicando un poco por qué estaba estudiando filosofía, porque eso es algo que tiene su correspondencia en el sentido de la vida y del mundo en su propia cultura terrena. Y al final dijo, agradezco mucho esa oportunidad, pero quiero preguntarle al señor rector cómo debe ser la universidad para que tenga sentido para nosotros también. Estamos cumpliendo con todos los requisitos, claro, pero ¿cómo vamos a crear en forma conjunta una universidad que significa algo para unos y para otros? Y en eso estamos entrando en esta discusión en las universidades europeas también, por ejemplo, con los muchos alumnos chinos que están llegando actualmente para estudiar un poco la sabiduría occidental y cómo se puede crear una compatibilidad de sistemas de conocimientos que son diferentes, sin que nuestra ciencia europea se asuma como la única y la universal. Y es evidente que no es cierto. Es decir, hay diferentes sistemas de conocimientos, no existe la ciencia universal y es un problema seguramente, pero también una oportunidad de encontrar vínculos para entender mejor el mundo en que vivimos, los unos y los otros, no solamente los europeos. Claro. Y doña Denia, desde las otras ciencias sociales, desde la antropología, desde la ciencia política, que es desde donde está el CIEP, también, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que se están planteando en estas discusiones? Bueno, yo creo que, como hablábamos de la herencia de Barbados, justamente, me parece que el asumir las personas indígenas como interlocutores epistémicos, y aquí me estoy inspirando en toda una nueva corriente, podemos llamarla decolonialidad, podemos llamarla ecología de saberes, como hizo Boaventura de Sousa. En antropología nosotros, de alguna forma, con la presencia etnográfica, con el trabajo etnográfico, intentamos hacer eso. Pero aquí lo que estoy pensando cuando hablo, considerar el pensamiento de las personas indígenas como interlocutores epistémicos, significa que somos las ciencias sociales los que tenemos que dar ese giro de alguna forma y tener la posibilidad de crear lo que Jorge estaba diciendo, la posibilidad de una coexistencia, digamos, de saberes, de conocimientos y de perspectivas de lo que es muy interesante, porque son las perspectivas de lo que es la ciencia, pero nos lleva a reconstruir, por ejemplo, nuestra idea de sociedad y nuestra idea de naturaleza. Por ejemplo, solo para dar un caso, ¿no? Todo el concepto de naturaleza que manejan los pueblos indígenas, o el concepto de persona, de ser humano, de naturaleza, creo que es una ruptura, digamos, con la ciencia occidental. Yo sin duda creo que debe generarse, digamos, más allá de lo que solemos llamar, digamos, como una cuestión capacitación o traslado o procesos participativos, tiene que ver justamente con esa desmovilización, ese giro epistémico hacia el pensamiento y la vivencia indígena, es decir, tomar lo que ellos dicen y lo que ellos viven como una forma de pensamiento válido también, ¿verdad? Y desde los Estados-nación,
Silver, tal vez pensando un poco con el nuevo cambio de gobierno en Guatemala, ¿qué es lo que esperamos, qué es lo que le exigimos a este nuevo gobierno precisamente para transitar hacia este lugar que es el lugar que digamos que queremos? Sí, efectivamente quizá habría que mencionar, y cuando empezamos a hablar de los acuerdos de paz, que pues una de las aspiraciones sociales era reducir el peso del ejército en nuestra sociedad. O sea, había una reforma y creímos que pues por lo menos se había desmantelado todo este poderío, digámoslo así, que tenían las Fuerzas Armadas en nuestra sociedad. Sin embargo, los 3 últimos gobiernos, incluyendo el presente, lo que han hecho es revitalizar, digámoslo, ese poder. Los presidentes anteriores se acogieron mucho, digámoslo así, a la protección de las Fuerzas Armadas. Cada vez que había, digamos, alguna movilización social y todo, pues lo que hacían era presentarse, como lo hizo el presidente anterior, rodeado de toda la fuerza militar para demandar, por ejemplo, la expulsión de la Comisión de Lucha contra la Corrupción, la CICIG, ¿verdad? Entonces eso fue una manifestación de poder, digamos, frente a la sociedad. Y ahora, pues, el actual, sus primeras decisiones nos muestran un poquito el rumbo por donde va, porque lo que hizo fue declarar estados de prevención en varios municipios en donde se supone pues que hay un problema fuerte con las pandillas. Entonces, pues la movilización de la fuerza pública para poder hacer actividades de decomisos y de cateos y todo lo que ya sabemos que implica las investigaciones. Entonces ya 2 o 3 lugares o veces que ha hecho esto, entonces nos muestran que ese podría ser el rumbo. La pregunta es eso, ¿hasta cuánto y hasta cuándo puede ser, como quien dice, la principal solución? Y la otra cosa es de que pues, hace apenas 2 días el Congreso de la República pues, aprobó una ley de control de las organizaciones no gubernamentales. O sea, una ley que supuestamente va encaminada a transparentar el uso de los recursos y todo, pero que en su articulado incluye cosas como decir, los recursos que reciban las ONGs del exterior no pueden ser utilizadas para actividades de protesta social o de movilización. Entonces, ahora en estos días hay una efervescencia muy grande de parte de la sociedad civil y las organizaciones que ven en este tipo de situaciones un riesgo al ejercicio democrático en el país. Entonces, lo que nosotros como ciudadanos esperamos es que realmente exista un gobierno que pueda ser capaz de reconocer los derechos humanos de toda la sociedad, no solo de los indígenas, pero hablando de los indígenas, pues tratar la manera de hacer valer muchos de los acuerdos que Guatemala ha firmado, como el Convenio 169, la Declaración de las Naciones Unidas o algunos preceptos constitucionales en donde pues se manifiesta el hecho de que el país se reconoce no solamente como un país pluriétnico y multicultural, sino que también el derecho la obligación que tiene el Estado de reconocer los derechos de los pueblos indígenas. Sí, tenemos que darle seguimiento a las acciones que está planteando el presidente actual de Guatemala, porque efectivamente desde un inicio nos da algunas señales no muy halagüeñas, por decirlo en positivo. Don Jorge, en 1 minuto, si yo quiero ser parte del cambio, ¿verdad?, y precisamente transitar hacia ese respeto de las otras personas que usted planteaba que son distintas, ¿qué podría, digamos, usted recomendarle a las personas que nos están viendo? ¿Qué tendría que hacer yo? Yo creo que lo primero es perder el miedo a la diversidad. Es decir, de ver lo que es diferente en ti, de mí, algo como una ganancia para los dos. Es tan simple. En el momento cuando uno se siente amenazado porque el otro es otro, entonces el diálogo ya no funciona.
Claro, eso es muy importante, creo que además es básico, ¿verdad? Ver que el otro no es el enemigo porque es distinto, sino que entre más diversos seamos, entre más cosas distintas tengamos, es muchísimo mejor, ¿verdad? Más bien eso nos hace un arco iris muchísimo más rico. Muchísimas gracias, don Silvel, doña Denia y don Jorge por haber estado aquí en Sobre la Mesa, y a ustedes en sus casas les esperamos también la próxima semana.